Bienvenido a Chemshare, el canal donde analizaremos temas relacionados a la ingeniería química y la ciencia en general. El día de hoy quiero que analicemos los diagramas de cuerpo libre y el efecto que tiene la gravedad en el movimiento de estos sistemas. Recordemos que un sistema es aquella fracción en el universo que tiene una o más características de interés y que por lo tanto son objetos de estudio. Como vemos en el caso a continuación, tenemos un plano inclinado que está en contacto con un sistema que puede ser representado por el cuadrado naranja que se observa en la imagen. Este sistema tiene dos ángulos, alfa y beta, y se puede ver en dos dimensiones como un triángulo rectángulo, ¿no? Específicamente tenemos ese ángulo alfa como ángulo de inclinación y beta como otro ángulo característico. Se suele dar alfa en los ejercicios y problemas, comúnmente y también en la bibliografía, pero como alfa y beta son ángulos complementarios, pues haré la siguiente demostración para ambos valores. Como también observamos que el cuerpo se va a deslizar en una dirección. Yo voy a llamar esa dirección como X y su vertical como tiene que ser, porque estamos hablando de un plano, la voy a determinar como Y. Una vez que yo tenga definidas mis direcciones, pues puedo analizar las fuerzas que están actuando sobre mi sistema. Como el sistema está en contacto con la superficie inclinada, pues obviamente va a existir una fuerza perpendicular a esta que se la puede denominar, como se observa, N. Esa fuerza, recordando un poco, la denominaremos como fuerza normal. El cuerpo, al tener una masa, pues va a estar bajo efectos de la gravedad con una fuerza denominada peso, W. Dichas fuerzas nosotros recordamos que pueden ser descompuestas. Sin embargo, la fuerza peso, comúnmente en sistemas horizontales, nosotros la podemos denominar como el peso por la gravedad. O perdón, la masa por la gravedad, ¿no es cierto? Esto no sirve para este sistema y tenemos que realizar una corrección. Esa corrección será demostrada a continuación. Si nosotros graficamos un plano cartesiano con las direcciones a las cuales corresponde el sistema, veremos que tenemos las direcciones X y Y, menos X y, obviamente, menos Y. Es en este plano en el que nosotros graficaremos las fuerzas que actúan en nuestro sistema, ¿no es cierto? Y las graficamos tal cual corresponden a los ejes y direcciones en las que nosotros hemos analizado previamente. Vemos que la fuerza peso pues tiene que estar en dirección vertical viendo hacia abajo o hacia el centro de la Tierra. Si nosotros también recordamos que las fuerzas, que son vectores, estos vectores pues pueden ser descompuestos en sus respectivos valores o componentes de las direcciones en las que se encuentran, ¿no? Imaginemos que tenemos un vector B y este vector pues va a tener componentes tanto en el eje X y en el eje Y, que coloco a continuación, ¿no? Pero previamente quería demostrar que en el eje X, pues su componente va a ser B de X y respectivamente en el eje Y va a ser B de Y. Nosotros vemos que estas componentes pues pueden ser trasladadas paralelamente en las mismas direcciones con las líneas naranjas y rojas, ¿no? O sea, podemos comparar las flechas rojas y las flechas naranjas y transponer los valores de manera paralela, ¿no es cierto? De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, con los denominados mismos valores B de Y pues B de X, ¿no? Tienen que ser los mismos
ya que simplemente estamos trasladando los valores de manera paralela. Observaremos que conformamos dos formas geométricas, un triángulo 1 y un triángulo 2. Asimismo, podemos observar que en estos triángulos, que terminan siendo rectángulos, tenemos dos ángulos opuestos, que tienen que ser rectos, de 90 grados. Digo opuestos porque son como si se estuvieran viendo en un espejo, uno enfrente de otro. Entonces nosotros, recordando que las fuerzas pueden ser descompuestas en sus valores respectivos o sus componentes, pues podemos realizar lo mismo en nuestro plano cartesiano. Podemos decir que la fuerza peso W va a tener dos componentes en el cuadrante X y menos Y. Pero, previo a eso, quiero analizar lo siguiente. Si nosotros analizamos la fuerza peso, como la vemos a continuación, podemos ver que está viendo hacia abajo, ¿no? Podemos trasladarla de manera recta en el triángulo grande y pues eso nos da una idea de lo que hago a continuación. Voy a graficar la fuerza peso sin importar la longitud de la recta o flecha que acabo de graficar, de manera que va a haber vertical hacia abajo. Si nosotros analizamos las direcciones, así mismo como lo hemos hecho para el plano cartesiano, vemos que esta fuerza peso está en el cuadrante X y menos Y. Voy a graficar el plano cartesiano de manera pequeña para ver a continuación la transposición de esta fuerza. Fíjense, tengo la dirección X positiva, Y positiva. Tengo también la dirección Y negativa. Y, para complementar, la dirección X negativa. Este sistema que tengo acá, yo lo puedo mover, ¿no es cierto?, en la misma hipotenusa del triángulo. Y fíjense, lo coloco con el punto de origen que está en contacto con el ángulo beta. Y voy a mover respectivamente los nombres también de las direcciones para mantener la notación. Y es de esta manera en la que prácticamente, por eso decía que no importa la magnitud de la flecha W, podemos ver que entre la fuerza peso y la dirección X positiva se forma un ángulo beta. Entonces, prácticamente eso nos sirve, esto nos sirve como una demostración para que en el plano cartesiano yo pueda colocar el ángulo que se forma entre la fuerza peso y el eje X positivo. De todas formas, para fines demostrativos, yo podría haber graficado la fuerza peso como un valor más grande, ¿no?, con una magnitud mayor. El traslado de la misma fuerza y de los ejes hubiese terminado siendo lo mismo y hubiesen terminado exactamente en el mismo punto, ¿no? Como se puede ver a continuación, entonces no importa. Al fin y al cabo, yo tengo ya la fuerza peso y el ángulo que forma respecto al eje X. Entonces puedo pasar a graficar las componentes de la fuerza en el cuadrante en el que se encuentra, en la dirección X y en la dirección menos Y. Las voy a determinar o denominar como W de Y y W de X. Por temas de notación, pues podría ser W de menos Y, pero al fin y al cabo eso no importa. Como digo, es el tema de la notación y es más cómodo trabajar de esta manera. Entonces, yo puedo ya haber realizado el ángulo que conforma la fuerza y descomponer la misma fuerza en sus componentes en las que se encuentran, por lo que ahora prácticamente lo único que faltaría sería trasladar las componentes de manera paralela.
Estoy trasladando las componentes flechas naranjas en las flechas verdes que acabo de pintar. Y como lo voy a trasladar de manera paralela, pues voy a denominar esta como W de Y y esta como W de X. ¿No es cierto? Podemos ver que W de X ha sido trasladada de manera paralela y lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con W de Y, como se puede ver a continuación. ¿No es cierto? W de Y va a ser trasladada de manera paralela. De esta manera podemos haber completado ya los pasos que faltaban para la determinación de la descomposición de fuerzas. De esta manera se observa que he formado un primer triángulo y un segundo triángulo, como en el repaso que hemos analizado. Sin embargo, solo faltaría determinar, ¿no es cierto?, los ángulos opuestos o espejo, que son los ángulos rectos. Entonces, si yo vuelvo a analizar para comparar, ¿no es cierto?, con este pequeño repaso, vemos que tenemos los ángulos rectos, sin embargo, en mi plano cartesiano no. Entonces, si me lo permiten, para hacer una comparación mejor, voy a rotar esto de esta manera y observamos que tenemos el plano cartesiano de un sistema en ángulo y propiamente también tenemos el triángulo 1 y el triángulo 2 formados. Obviamente analizamos que tenemos las componentes en X y en y también tenemos la fuerza principal, ¿no? W, haciendo una analogía con B. Vemos que en esta parte debería haber un ángulo y en esta otra también, ¿no? Porque comparamos un sistema con otro para que sean semejantes. Entonces, como esto ya no sirvió, lo voy a volver a poner como estaba. Listo. Y ahora ya tengo los ángulos opuestos, que son rectos de 90 grados en el triángulo 1 y en el triángulo 2. Como sigo teniendo, ¿no es cierto?, ambos triángulos, yo conozco ya los tres lados de los triángulos